Hay un estudio que se hizo en el 2017, un estudio sociológico sobre cuál es el sentimiento que tienen los expatriados. Y muchos ya de vosotros ya sabéis algunos textos que vamos a tocar simplemente con estas palabras. Y los expatriados, por norma general, siempre sentían y tenían un sentimiento, cuando llegaban a otros países, un sentimiento nacionalista. Es decir, tenían un sentimiento que deseaban volver a su tierra. Y han observado en este estudio que los expatriados ahora ya no tienen ese sentimiento nacionalista, sino que se está perdiendo. Y todo esto está ocurriendo porque piensan que la globalización, las tecnologías nos unen, ¿verdad? Y bueno, en parte es verdad, y es un nuevo fenómeno que están estudiando y les parece sorprendente. Ya los extranjeros no desean volver a su ciudad de origen. Bueno, eso es lo que dice este estudio. Y es un nuevo fenómeno, y en vez de llamarles expatriados, los han denominado este nuevo fenómeno como mochileros o expatriados corporativos. Es decir, vuelven, no tienen ese deseo de volver a su patria. Y es algo sorprendente. Y yo, con todo esto, lo llevaba al área espiritual. Esto sería terrible, que el cristiano no deseara ir a donde realmente pertenece. Y la verdad es que el cristiano conoce su nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad a la que pertenecemos. Somos de Cristo, ¿verdad? Y esperamos un sitio mejor. Las Escrituras nos enseñan que somos extranjeros, que somos peregrinos, y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro para ver realmente de dónde somos. Y vamos a ver cómo Pedro anima a esta iglesia que está sufriendo, ¿verdad? Y os animo a que abráis Primera de Pedro 1 y vamos a ver del 1 al 2. Y veremos cuál es la garantía de nuestra identidad, de nuestra nueva identidad. Pedro presenta en estos dos versículos la garantía de la identidad del creyente, del cristiano. Y esta garantía la proporciona Dios para vivir en este mundo hostil al que no pertenecemos. También veremos cómo están involucradas las tres personas de la Trinidad, ¿verdad?, en la nueva identidad del creyente. Y vamos a hacer la lectura del texto y a continuación estaremos explicando. Haré una introducción un poco más grande para conocer a Pedro, ¿verdad?, que es interesante para poder entender bien el texto. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Así que en esta mañana vamos a estar viendo dos textos, ¿verdad? Dos afirmaciones que describen la nueva identidad del creyente. ¿Estáis cómodos ahí? Sí. Muy bien. Y como he dicho, ¿verdad?, antes de comenzar, vamos a ver quién es Pedro. Hay estos versículos que vamos a ver en esta mañana son de gran aliento para este pueblo perseguido, como vamos a ver a continuación. Así que, como sabéis todos, Pedro se identifica como el autor de la epístola. Se nos presenta como el apóstol de Jesucristo.
Y en los evangelios observamos que Pedro es el líder, ¿verdad?, de los 12, y por norma general es el primero, por norma general no, en todas las listas aparece como el primero, ¿verdad?, de los 12 apóstoles. También sabemos que es el hermano, tiene un hermano que es Andrés, y este Andrés es el que presenta por primera vez a Pedro al Señor Jesús. Estos hermanos sabemos que son pescadores. También podemos decir que tenían un negocio próspero y lo sabemos por varias cosas. Una de ellas es porque la iglesia se reunía en su casa, entonces tienes que tener una casa grande. También sabemos que estaba casado. Vemos cómo el Señor Jesús cura esa fiebre que tiene su suegra, ¿verdad? Nace en Besaida y se trasladan a la zona de Capernaum, que está cerca del lago de Galilea, ¿verdad? Su nombre de pila, como todos sabéis, es Simón, y es algo sorprendente, como Jesús en el primer encuentro que tiene le cambia el nombre y le llama Pedro. Pedro es el término en griego y Cefas es en arameo, ¿verdad? Y tiene un significado que es roca. En los evangelios vemos en algunas ocasiones como cuando se refieren a él como Simón, pues es que ha hecho algo que no es lo correcto, ¿verdad? Quieren destacar alguna falta que ha cometido. Y sabemos que Pedro cometió errores, fue uno de los apóstoles más atrevidos, ¿verdad? Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Pero también vemos que Pedro es una persona que ha sido transformada, ¿verdad? Vemos cómo Dios transforma las vidas de sus hijos. Y Pedro fue, como todos sabemos, en Mateo 16, fue el que reconoció a Jesús. A esa pregunta de ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, sabemos la respuesta, tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y es algo increíble porque el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Y esas palabras tan conocidas que les dice, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, y las llaves no son un manojo de llaves, ¿verdad? Todos nosotros lo sabemos, lo que significa. Dios le va a entregar el Evangelio. Esa es la llave para entrar al reino de los cielos, el Evangelio. Lo que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿verdad? Así que, qué privilegiados somos en esta mañana, ¿verdad?, de contar con ello. El ver este grupo tan grande, el escuchar su palabra, el alimentarnos de lo que Dios dice, ¿verdad?, de su palabra, del Evangelio. Y Pedro también podemos decir que vio de primera mano todos los milagros, es el que caminó sobre las aguas, ¿verdad? Aún más interesante, vio a Moisés, vio a Elías en la transfiguración, así que detalles como sacar de la boca de un pez un estaterro, ¿vale?, para pagar un impuesto. Así que podemos decir que Pedro, debería de ser aventajado en todo, pero vemos que Pedro tenía una mente carnal, no pensaba lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Y nos acordamos de ese momento concreto donde quiere intentar evitar que Jesús vaya a la cruz. No, es que es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Así que tuvo que reconocer que nada depende de él, sino de la voluntad de Dios y su plan de salvación. Y espero que esta mañana también lo aprendamos nosotros. Esa es la intención. Vemos, ¿os acordáis
este momento tan duro que sufrió Pedro al negarle 3 veces, y es un momento muy triste en su vida. Y vemos cómo Dios obra y nos vale a nosotros, porque en Juan 21 observamos lo que Dios hace con él, cómo Dios le restaura. Y vamos a hacer un pequeño pararnos para que lo veamos, cómo Dios obra en el corazón de Pedro, y de esa manera así continuará haciéndolo en cada uno de nosotros. Y os acordáis esas 3 preguntas que le hace, ¿verdad? Una vez que ha resucitado, les dice que vaya a un sitio, van allí y se enfrenta con Pedro y le hace las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Amor de corazón. Y él, como ya sabe que la cosa no había ido muy bien, le dice, bueno, somos amigos, ¿verdad? Esas 3 palabras, esas palabras, ese juego que van a utilizar, este agapao, este fileo, ¿verdad? Nosotros tenemos amar, una simple palabra, pero los griegos tienen 3. Y le vuelvo a preguntar, ¿Pedro, me amas? Amor de verdad. Y dice, bueno, somos amor, te amo, pero como amigos, ¿verdad? Y ya llega la tercera pregunta. Pedro, ¿eres mi amigo? O sea, imaginaros ese sentimiento. Está poniendo en duda, ni siquiera. Está poniendo en duda que ni siquiera le tiene como amigo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que decirle? ¿Qué tiene que decirle, verdad? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, que te agapao, ¿verdad? Y son de estas lecturas, esta y las de José a mí me destrozan. Particularmente cuando llegamos al Génesis, cuando José descubre a sus amigos, o sea, a sus hermanos, y cuando esta lectura igual a mí me deja, pues como tiene que ser, ¿verdad? Te humilla, te hace incapaz, ¿verdad? Este momento, ¿verdad? Y esto es lo que vivió Pedro. Y esto es lo que vivió Pedro, y Dios lo ha utilizado escribiendo estas 2 epístolas. Jesús, en esta última pregunta, llevó a Pedro al punto en el que a todos Dios nos lleva. Es a reconocer nuestra incapacidad. Reconocer nuestra incapacidad. No somos autosuficientes. No hay otra manera de entrar en el reino de los cielos si no vemos nuestra incapacidad. Y no es algo nuevo, porque lo vemos en Mateo, ¿verdad? Mateo 5, cuando habla el Señor de las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurado los pobres de espíritu. Bienaventurado los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que el reconocimiento de Pedro de su incapacidad es el inicio de la restauración de Pedro, y cómo Dios, cómo Jesús le utiliza, ¿verdad? Confía en sus rebaños. ¿Acordáis esas palabras? Apacienta mi rebaño. Ha reconocido, es incapaz, y espero que cada uno de nosotros hayamos reconocido que somos incapaces y tenemos que decir, Señor, estamos en tus manos, eres tú. Nosotros somos pecadores, nos sentimos que no somos capaces de alcanzar ni hacer absolutamente nada. Así que hay unas palabras importantes. Dios demanda de nosotros un amor sincero, no un amor perfecto. Y quiero que eso se os clave en la cabeza, ¿verdad? En vuestras mentes. Sabemos que vamos a pecar, sabemos que no vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada muchas veces, pero quiere un amor sincero, ¿verdad? Un amor sincero, no un amor perfecto.
Así que veremos cómo Dios utilizó a Pedro para cuidar y guiar a su iglesia, y estas dos epístolas es el resultado de ellos. Es el resultado de ello. Y bueno, veremos situaciones muy difíciles que van a pasar estas iglesias a las que nos hemos referido en la lectura, y van a tener un gran sufrimiento. Así que Pedro va a alentar a los creyentes, y hoy en día lo sigue haciendo. Y Pedro, ¿verdad? Es decir, Dios por medio de Pedro lo sigue haciendo. Tanto los cristianos estamos expuestos al sufrimiento. Así que los destinatarios de esta epístola, a los ojos del mundo, son unos miserables, son unos fugitivos, son perseguidos por la fe de Cristo. Y muchos de ellos servirán de entretenimiento al mundo. Los tratarán cruelmente. No tardó la persecución, ¿os acordáis? Nada más el Espíritu Santo en Hechos 2 llegar, en Pentecostés. Cómo empezó la persecución, cómo se recrudeció años después, y al final se desató una gran persecución con Nerón, y hubo unos incendios en Roma, y creemos que estas cartas se escribieron en aquel tiempo. Así que esa persecución no duró una semana, no duró 30 días, duró 311 años, hasta que el Señor, por su misericordia, ¿verdad?, con Domiciano, estableció que el cristianismo sea la religión de Roma. Así que vamos a ver dos garantías de la nueva identidad del cristiano. Así que, en primer lugar, Pedro se dirige a ellos como expatriados. Expatriados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son esos expatriados? Así que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, le hacemos preguntas, ¿vale?, para entenderla. Y estos expatriados podríamos pensar que pudieran ser cristianos, judíos cristianos, que cuando una vez llegó el Espíritu Santo, porque sabemos por las Escrituras que cuando en Hechos 2, de Ponto, había de esa zona de Asia, pudiera ser, ¿vale? Son expatriados judíos, pero también había que no eran judíos, ya que la palabra que aparece aquí, dispersión, expatriados, dispersión, esta palabra es utilizada en la Biblia para el cautiverio judío, pero también vamos a ver que en estas iglesias predominaban los gentiles. Pedro aquí está refiriéndose al grupo de cristianos cuando se refiere a expatriados, tanto gentiles como judíos. Y ahora, por su fe en Cristo, son personas que no pertenecen a este mundo. Ahora responden a un gobierno celestial. Y a lo largo de la carta iremos haciendo lecturas para que vayamos entendiendo, aunque nos centremos en estos dos versículos, pero es muy importante que entendamos que esta carta está dirigida a un pueblo que va a sufrir, pero va a sufrir de verdad. No que me he sentido ofendido porque han dicho una palabrota o algo de esto, no, van a sufrir de verdad. Como he dicho, van a ser espectáculo, van a ser la risión, ¿verdad? Y esta carta es de ánimo. Y dice en 1 Pedro 1:17, dice: conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Así que está diciéndoles que son peregrinos. Estamos aquí de paso. Y es importante que cada uno de nosotros lo sepamos si somos cristianos. Estamos de paso. De paso. Somos peregrinos, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa,
como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por tanto, los cristianos somos extraños en esta tierra, somos extranjeros, somos peregrinos, somos un grupo que está alejado de su hogar, que desea ir a su tierra, que desea honrar a su rey y estar con él eternamente, ¿verdad? Así que esto es, en primer lugar, estamos viendo quiénes son estos expatriados. Otra pregunta que le hacemos al texto: ¿qué provocó la dispersión? ¿Qué provocó la dispersión? Bueno, pues como hemos estado comentando y como sabemos en el libro de los Hechos, a partir de Pentecostés empezaron los problemas. Nos acordamos en Hechos 6, cuando Esteban fue el primer mártir, y a continuación leemos cómo Saulo recorre las ciudades de Jerusalén, de Samaria, para acoger a los cristianos y llevarlos ante juicio. Y bueno, Saulo, veremos que es Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor obra en su corazón, como cuando Dios le tira al suelo, se da cuenta de lo que está haciendo. Y esta secta, porque para los judíos, los cristianos era una secta, se le llamaba la secta del camino, ¿verdad? Del camino. Y todo, ¿por qué el camino? Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que a estos cristianos los llamaban la secta del camino. Y para los romanos, los cristianos eran judíos más rebeldes, o judíos que realmente no querían obedecer, simplemente. Así que, bueno, para ellos es una secta más también, ¿verdad? Y en el año 62, cuando asesinan a Jacobo, que es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, en Jerusalén se convierte en un hervidero nacionalista, se levantan contra Roma y eso al final acaba llevándole a Jerusalén a la destrucción del templo. A la destrucción del templo. El Evangelio vemos que se esparció por todo el Imperio Romano y, como hemos dicho antes, a partir de que acusaron a los cristianos que habían incendios en Roma, varias zonas de Roma se incendiaron y fue Nerón, pero culpó a los cristianos y comenzó una terrible persecución. Es increíble. Ellos no entendían qué estaba ocurriendo, estos romanos. Consideraban que era una secta que se expandía muy rápidamente y probablemente la epístola fue escrita en el año 65, porque sabemos que Nerón empezó la persecución en el 64. Así que hemos aprendido quiénes son esos expatriados, qué provocó la dispersión, y ahora vamos a ver dónde se encuentran estas ciudades a las que se está dirigiendo Pedro. Estas ciudades estaban en Asia Menor, que pertenecían al Imperio Romano en aquel entonces, y es lo que hoy es Turquía. Sabemos que el Evangelio había llegado o bien por los propios judíos cristianos que se desplazaron de Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo a Pentecostés. También vemos que en las Escrituras Pablo, en Hechos 19:10, dice de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Así que sabemos que pudieron los primeros judíos cuando llegó Pentecostés, también Pablo, y también se piensa que después del primer concilio, en Hechos 15, perdemos la pista a Pedro. Y se piensa, por el trato que tienen en la carta tan cercano a estas iglesias, que Pedro también pudiera ser. Pero bueno, eso es un poco más conjetura, ¿verdad? Pero sabemos que era una región donde el Evangelio alcanzó a mucho pueblo. Serían perseguidos, y no solamente por Nerón,
sino años más tarde por Domiciano. Si no se les había ocurrido a este Nerón ser cruel, al otro aún peor, ¿verdad? Fueron años duros, fueron tan duros que no solamente Pedro escribió esta carta, sino que 30 años después el Espíritu Santo escribió una carta directamente de manos de Jesús, ¿verdad? En Apocalipsis. Y si nos damos cuenta, estas 7 iglesias pertenecen a Asia. Así que imaginaros qué tipo de persecución es la que tuvieron que enfrentar en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Los historiadores cuentan que fueron despojados los cristianos de sus bienes, arrastrados, quemados vivos y llevados al circo romano para ser espectáculo, corneado por toros, los soltaban ahí, metían toros y los corneaban, los devoraban perros, los devoraban jabalíes. Un león sería lo mejor, ¿verdad? Que de una vez te ha matado, ¿no? De un bocado. Pues imaginaros estas torturas para diversión del público. Y podemos concluir en este primer punto, despatriados, podemos decir desde la óptica de este mundo, los destinatarios de esta epístola son unos pobres miserables. Esta situación es nueva para ellos. Si bien eras judío, ¿verdad? Estabas acostumbrado al prestigio de ser un religioso. Si eras judío, ser un religioso era un prestigio, pero realmente en este momento, al ser cristiano, ya esto no era prestigioso, ¿verdad? No eras un influencer del momento. Si eras gentil y eras cristiano, tenías un serio problema. ¿Por qué? Porque ibas a ser perseguido. Ibas a ser perseguido. Ellos estaban acostumbrados a gozar en sus fiestas paganas, de borracheras, de comilonas, ¿verdad? Pero ahora el cristiano es perseguido y ser considerado un expatriado. Pero Pedro, movido por el Espíritu Santo, va a recordarles quiénes han llegado a ser por la gracia de Dios en estos 2 versículos que vamos a ver esta mañana y estamos viendo. ¿Cuál es su herencia? Y vamos a leer el 3, vamos a hacer un poquito más avanzar la lectura, aunque luego más adelante podamos sacar más del texto. Dice del 3 al 5, vamos a leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos. Ahora viene, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. Y también Pedro explica que el sufrimiento tiene un propósito. Continuamos el 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y el Señor Jesús también les va a explicar que también padeció. En el 2:21 podemos leerlo. Dice el 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que Jesús anticipó que esto pasaría porque el discípulo no es mayor que su maestro, ¿verdad? Y el discípulo no es de este mundo. Y espero, hermanos, que
Y amigos, que no os pille esto por sorpresa. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Si esto ocurriera en España. Y cuando hablo de estar preparados, hablo de, lo esperemos, en cada uno de nuestra situación, cuando hagamos las cosas bien, nos señalen, y aquí lo va a estar explicando, ¿verdad? Cómo tenemos que llevarles al conocimiento del Evangelio por nuestro comportamiento, y si es necesario, y si es preciso, y si se nos pide, darles explicaciones en lo que creemos. Así que el hecho de estar preparado me viene a la mente uno de los trabajos en los que, bueno, un cliente que tenía y que tengo, lo que pasa es que ya no le puedo trabajar al no ser autónomo, era judío. Sabéis que nada más llegar a su vivienda, normalmente suelen tener en un lateral como una especie de cajita donde meten un rollito, se llaman la mezuza, ¿verdad? Y ya vi que eran judíos. Y me abrieron una casa, bueno, lujosa, viven en una zona rica de Madrid, y era increíble porque aparte su mujer, él era un empresario, y aparte su mujer era diseñadora, y eran judíos, y el olor de dentro de la casa es raro porque cocinan distinto a nosotros, ¿no? Y toman comida kosher, muchos condimentos y demás. Y cuando yo llego en la casa, vi unas maletas, un gorro, unos discos, unos zapatos, todo como muy antiguo, y como que salieran o se iba alguien de viaje. Y después de tiempo volví a ir y siguió llamándome, haciendo trabajos, y había un cuadro gigante en la escalera. Era un hombre con una espada, y le pregunté, y como son judíos, sacamos el tema del Señor, y bueno, ellos no quieren mucho hablar de eso porque les estás insultando, por decirlo así, ¿no? Y ya con confianza con ellos, con Leslie, su mujer, le pregunté, siempre estaban ahí las maletas, y decía que ese es un símbolo para ellos. Tienen que estar preparados para salir corriendo en cualquier momento. Preparados, no son, ¿verdad? Ellos... la persecución les ha hecho, y ellos lo tienen como mentalizado en su cabeza. Así que espero que como cristianos tengamos mentalizados que no somos de este mundo y que tenemos que estar preparados para lo que venga. Y es más, Dios ha anticipado, Jesús ha anticipado que vamos a sufrir persecución. Así que podemos dar gracias a Dios por esta carta, viendo cómo ha dirigido a Pedro a llevar a escribirla para animarnos cuando el momento oportuno llegue la persecución. ¿Y qué aprendemos de este primer punto, de que somos expatriados? Pues bueno, aprendemos que no debemos de apegarnos a este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Y segundo, el sufrimiento tiene un propósito. Y os pregunto, ¿os sentís extranjeros? ¿O estamos bastante cómodos en este mundo? No hay diferencia con la gente del mundo. Así que es una pregunta que os hago. ¿Te sientes, como decía ese estudio, un mochilero, que te adaptas fácilmente a esta sociedad, a este mundo? ¿O te quieres separar de ellos? Como hemos cantado, santo, 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 ¿verdad? Así que con esto en mente vamos a pasar al segundo punto. En segundo lugar, Pedro se dirige a los receptores de la carta como elegidos y les recuerda cómo consiguieron su nueva identidad. Elegidos. Y no hay nada más efectivo para soportar las pruebas y dificultades que saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La seguridad que produce el saber que Dios está comprometido en cuidar y cumplir
con su iglesia, nos permite afrontar los sufrimientos con valor. Miles de mártires serían ejecutados, asesinados, no entendían cuál era el motivo, porque los romanos no entendían por qué no negaban a Cristo. No negaban a Cristo, no se retractaban de su fe en Jesús. No llegaban a entenderlo. Las torturas, los sufrimientos, ¿cómo puede ser? Los historiadores han encontrado correspondencia entre Plinio el Joven, que fue un gobernador de la región de Bitinia, como dije, es toda la zona de Turquía, y este Plinio escribía a Trajano, donde le cuenta que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y no encontraban compradores para la compra de la carne sacrificada a los ídolos. No entendían qué estaba ocurriendo con esta secta que se expandía, ¿verdad? Se expandía y le decía a Trajano, estos cristianos se respetan y se llaman unos a otros a cumplir con las normas pertinentes, pero tienen un problema. No adoran al emperador. Y aunque les obligues, dice este Plinio, algunos prefieren la muerte antes que ofrecer incienso a los ídolos y maldecir a Cristo. Por tanto, estos cristianos presentaban un problema para la seguridad del imperio. Y viendo el texto, vamos a la parte versículo final del versículo 1 y versículo 2, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Nos preguntamos, ¿por qué les está llamando elegidos? Bueno, creemos en las Escrituras, ¿verdad? En las Escrituras encontramos respuesta, porque esto es una enseñanza bíblica. Vemos en Génesis, observamos cómo Dios se comunica con su creación y decide relacionarse y hacer un pacto con un hombre concreto, y a su vez este hombre formará una familia y se convertirá en un gran pueblo. Y cuando vamos a Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto lo sabía Pedro, pero también ha vivido lo que está ocurriendo con Cristo. Pedro sabe que ahora Dios ha establecido un nuevo pacto con su iglesia. Ha establecido un nuevo pacto con su iglesia. Y podemos ir a 1 de Pedro 2 y vamos a leer del 9 al 10 y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Los cristianos somos posesión de Dios. Dios en su misericordia nos ha comprado con un propósito, crear, como acabamos de leer, una nación santa que refleje el carácter santo y le ofrezca voluntariamente toda la gloria. Él ha creado una nueva, ¿verdad? Una nueva nación de hombres y mujeres por el cual Cristo ha derramado su sangre. Cristo ha derramado su sangre, Dios ha derramado su sangre para pagar lo que nosotros mismos no podíamos pagar.
el perdón de nuestros pecados. Así que tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Y estas palabras las necesitaba este pueblo oír, porque estaban en persecución. Podrán ser expatriados, podrán ser perseguidos en este mundo, pero tienen a Dios de su lado, obrando y cuidando lo más precioso, su salvación. Y para aumentar su fe, para aumentar su confianza, Pedro les explica de qué manera está involucrado la Trinidad en la salvación del hombre. En el versículo, ¿verdad? Versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre. Es decir, Dios Padre, antes de la fundación del mundo, ha determinado la salvación de cada uno de nosotros. Lo vemos explicado en Efesios 1:4. A continuación, vemos la obra santificadora del Espíritu Santo. Y los que estamos haciendo fundamentos de la fe, estamos remarcando esto. Esto es muy importante. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es muy importante. Es lo que cambia todo. Y Pedro lo sabe. Pedro, a partir de Pentecostés, la valentía, el poder que Dios le da es sorprendente. Ya nunca más va a defraudar a su Señor. Nunca más va a defraudar de su Señor. Y podemos entender quién es Dios, porque Pedro lo sabía, le reconoció en Mateo 16, pero la obra del Espíritu Santo es imprescindible. Dice versículo 2, por la obra santificadora del Espíritu Santo, que consiste en producir en nosotros la fe para salvación. Efesios 2:8. Y nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16, del 8 al 11. El Espíritu nos lleva al arrepentimiento. Y lo vemos en Cornelio, Hechos 11. Él nos regenera, Tito 3:5, y nos adopta. Y por eso era tan importante en Juan 16, lo vemos antes de esa oración sacerdotal, en Juan 17, cuando dice, os conviene que me vaya, para que cumpla con lo que está pactado con el Padre. Y el Padre cumplirá trayendo el Espíritu Santo para tener un pueblo para mi gloria y para mi honra. Somos un regalo, y lo vemos en Apocalipsis. Su iglesia es un regalo. Versículo 2 termina diciendo, ¿verdad? Y veremos que la obra purificadora de Cristo abarca dos aspectos muy importantes. Nos capacita para obedecer, y lo vamos a leer. Vámonos a 4:2, vamos a capítulo 4, vamos a leer el 2 y 3. La obra purificadora de Jesús, esa rociados, abarca dos aspectos importantes. Dice 4, 2 y 3. Para vivir en el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones idólatras. Así que Dios, este sacrificio, Dios, Cristo ha padecido en la carne, ¿verdad? Y ahora por medio de Él podemos y nos capacita para obedecer. Nos capacita para obedecer. Y otro aspecto
de la obra de Cristo, de este rociados, dice, y nos limpia de nuestro pecado, en el 2, 24 y 25. Dice, y Él mismo llevó vuestros pecados en el cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que esta obra que hace el Espíritu Santo, esta obra que hace Jesús en la cruz, esta elección del Padre, es lo que realmente nos damos cuenta que en la salvación del hombre están involucrados, ¿verdad? Las tres personas. Este grupo de cristianos ahora pueden enfrentar con valor a la persecución porque saben lo que Dios ha hecho a su favor y cómo estas tres personas de la Trinidad están involucrados. Así que tanto ellos como nosotros ahora sabemos tres cosas. Primera, que somos salvos por gracia. Segunda, que somos santificados por la sangre de Cristo. Tercera, podemos servir y obedecer a aquel que ha hecho posible nuestra salvación. Y termina Pedro su presentación o sus dos primeros versículos con una frase, y algunos piensan, bueno, está ahí por decir. No. Son frases importantes. Dice, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. No termina con un simple saludo, ¿verdad? Termina en oración para reforzar su identidad, pidiendo por dos atributos que se hagan presentes en las vidas de su audiencia, para disipar los temores, para espantar los temores. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Y qué es la gracia de Dios? Y lo vemos en Primera de Pedro 5:10, que dice así, y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a la gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, y es lo que necesitaban en ese momento, ¿verdad? Y fortalecerá, y establecerá. Así que, por eso, estos romanos no entendían cómo al borde de la muerte, viendo a sus hijos siendo sacrificados, a sus mujeres siendo sacrificados, no negaban a Cristo. No negaban a Cristo. Es esta oración, ¿verdad? Que está llevando a cabo aquí Pedro para este pueblo. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Y qué es la paz de Dios? ¿Y qué es la paz de Dios? Bueno, vemos en Filipenses 4:3, que lo vamos a leer, dice, que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, este versículo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que esta oración de Pedro se hace indispensable para los receptores de esta carta. Cuando leemos los testimonios de los mártires, hay algunos libros que nos hacen leer y verdaderamente ves la crueldad del hombre, hasta qué punto pueden llegar, y te quedas sorprendido. Y hay alguno concreto, hay muchos, pero hay uno concretamente, Policarpo, obispo de Esmirna, que, como sabéis, cuando Juan escribe a las 7 iglesias, Esmirna es una de ellas, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente en el 110, más o menos. Y hay muchos registros de lo que ocurrió aquí. Y vemos el martirio de este hombre,
y acusaron a varios miembros de la iglesia y a él también. Y encima los acusaban de ateos, porque si ellos, los romanos, si no adorabas al Dios, eras un ateo. O sea, perdón, si no adorabas al emperador, eras un ateo, ¿verdad? Y los ateos eran ellos. Nosotros adoramos a nuestro Dios verdadero, decían. Y cogieron a estos y les hicieron bueno, pues de las suyas, les hicieron pasar por dolores. Y hay escritos donde dicen que estos hombres descansaban en la gracia de Cristo, en la gracia de Cristo que tenían, y que los dolores de este mundo no eran nada, ¿verdad? Y Policarpo tuvo que huir, huía de una finca a otra finca, y porque la iglesia le obligaba, no, escápate, que nosotros sufrimos. Y ya se enteró de que estaban cogiendo a los miembros de la iglesia y les estaban torturando, y ella dijo, mira, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Este hombre tenía 83 años, Policarpo, cuando le mataron. Y no entendían, le pusieron ahí delante, pero hombre, usted con su edad va a preferir el dolor, va a preferir el sufrir antes que renegar de Cristo. Pero si con que no lo querían matar, con que digas no creo en Cristo, ya vale. Y él adelante, iba adelante. Dice, después de cogerle y de muchos intentos de que se retractara de su fe y maldijera a Cristo, respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Por qué de maldecir a mi rey que me ha salvado? Y espero, hermanos, que no nos tengamos que ver en la tesitura en la que estos hombres han visto. Y sabemos que nuestra fe tiene que ser probada y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros si esto llega al caso. Pero también sabemos de algo importante, que Dios nos da la fuerza suficiente para soportarlo, porque es que es de Dios, no puede ser de otra manera. Así que podemos concluir que la oposición o persecución se hace presente al cristiano, pero Dios nos ha salvado con un propósito. Y Él proporciona la ayuda que el cristiano necesita para perseverar hasta el fin. Así que una pregunta, ¿estás entre estos cristianos que pueden afirmar esta verdad? Pues espero que sí, hermanos, espero que sí. Y tristemente, el estudio sociológico, ¿verdad?, que hablamos al principio, termina diciendo que se perderá todo sentimiento de pertenencia nacional, que se establecerá un sentimiento mundial, y estos mochileros o estos expatriados corporativos son la avanzadilla de una ciudadanía global. Pero como cristianos podemos decir que eso es imposible. Nosotros, ¿verdad?, el cristiano sabe dónde tiene que ir, cuál es su patria. No vamos a unificarnos con ellos, sino que nosotros, como creyentes, sabemos cuál es nuestro sitio, y podemos decir, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy.